Señores, a nuestro segmento estelar, en esta oportunidad vamos a conversar, como ya hemos señalado, con el doctor Ramón Emilio Concepción, abogado y dirigente político, aspirante a la precandidatura del Partido Revolucionario Moderno a la presidencia de la República, ser llevado por esa organización a la conducción del Estado. Buenos días. Buen día, doctor. Buen día. ¿Cómo se Placer siente? de verdad tenerlo con nosotros en Para esta mí un mañana. honor reencontrarnos después de mucho tiempo. Cómo no, cómo no. Doctor, yo quiero que comencemos. Son muchos temas y con usted podemos abordarlo porque tiene la formación y preparación para abordarlo. Pero yo creo que lo que más nos conecta con su organización política es este fallo del Tribunal Superior Electoral que le anula las reservas, los 29 reservas que tenían en el Senado para el Senado de la República a esa organización política. ¿Cuál es su valoración y opinión? A mí no me sorprende. Yo escribí 2 comunicaciones a la dirección del PRM antes de. Incluso la última la titulé Una sana advertencia. Y dije que el PRM bajo ninguna circunstancia, amparándose en una ley defectuosa, podía obviar el mandato de la democracia interna de la Constitución que está contenido en el artículo 216. No le hicieron caso a la primera comunicación. Después envié otra comunicación después que hicieron las reservas, diciéndole que esa reserva no estaba de acuerdo a la Constitución. No oyeron el consejo de un hombre que lo hacía con toda la buena intención para evitar que esto pasara. No me hubiese gustado decir se lo dije, porque eso en política no es bueno, pero se lo dije al partido. Los políticos tenemos que entender que los tiempos han cambiado. Para bien o para mal, después de esa Constitución del 10, hay una serie de aspectos que todos debemos respetar. Y como usted decía en la introducción, nosotros que litigamos muchísimo en el antiguo tribunal, manejamos con cierta, si se quiere, con cierta pericia el tema electoral. Entonces el partido no hizo caso, ahí tenemos el resultado. Se venía a venir que iban a anular todas esas candidaturas, porque las reservas, 20% en cada nivel de elección. Y se lo dije, violaron la ley, violaron la Constitución en el nivel senatorial, en el nivel diputacional y en el nivel de alcaldía. El partido sabe que eso podía pasar. Lo lamento, pero ahora vamos a tener que acelerar el paso. El tribunal de todos modos fue condescendiente con nosotros como partido porque nos amplió el plazo que vencía el 22 de agosto, nos los extiende hasta el día 30. Pero no hay otra alternativa que cumplir esa decisión. Simple y sencillamente el partido tiene que cumplirla y va a prevalecer el principio de democracia interna que está en la Constitución, ya no es un discurso, es real. El 216 ordena a los partidos políticos de respetar el parecer de la militancia. Ahí está el primer ejemplo. Ya. Doctor, la verdad es que hay una sociedad que uno da una lectura, lo siente y lo vive, una descomposición en términos general, donde uno siente que sobre todo el aspecto que tiene que ver con la calidad moral para la autoridad, se desvanece. Gracias a estos hechos donde fiscales, la DNCD aparece envuelta en hechos deleznables, ¿no? Jugando un papel flaquísimo a la autoridad. Y eso es a todos los niveles. Y es a esta sociedad que usted aspira a conducir. Mire, la llegada del PLD al poder hizo una advertencia. Desde que vi por dónde iban, dije que el PLD no estaba en condiciones ni política, ni moral, ni ética de gobernar este país. Dije que no estaban preparados para gobernar un país. Recibieron un país en 1996 con una economía más o menos estable, una moneda estable, las infraestructuras estables, las principales infraestructuras del país. Pero el pasar del tiempo me hacen reafirmar el criterio. El PLD ha enfermado el alma nacional, el ser nacional. Hay una parte de la sociedad que está enferma, enferma terminal, fruto del comportamiento de los PLDistas. Nos está gobernando un grupo de hombres y mujeres que el poder ha enloquecido, que el poder ha envilecido. Se han vuelto insolentes desde el poder, creen que todo le luce. Y no entienden que las sociedades tienen tendencia a ir mejorando, a ir avanzando. En la medida que ellos se han adueñado de todo el poder político, que no tienen un solo motivo para no gobernar bien, solo la incompetencia, porque que son incompetentes, siempre lo dije.
no entienden de economía, no entienden de hacer un programa de reconstrucción económica de emergencia, no entienden de modernización de la provincia, lo único que entienden es de sus negocios y van a improvisar todos los días. Han gobernado desde 1996 por la ineficacia de nosotros en la oposición, es la verdad, pero el país está hasta aquí cansado del PLD. Cuando yo me metí a aspirar a la presidencia de la República, estaba y estoy consciente del difícil reto que tengo. Y he estado planteando lo siguiente, he dicho, no cualquier presidente va a poder manejar lo que se va a recibir del PLD el año que viene cuando salgan del poder. Porque el país tendrá que salir de ello. No hay otra alternativa, es salir del PLD. Pero digo, si el año que viene el país se equivoca y elige un presidente que no sepa cómo se pone en marcha un plan de reconstrucción económica de emergencia, marcha acelerada de sus infraestructuras físicas y morales, no solo la infraestructura física, oíd bien, físicas y morales. Aquí hay que volver a una regeneración del comportamiento de los hombres públicos. Aquí la política se ha vuelto una industria, un negocio. El primer país del mundo que el sector privado abandona sus empresas, abandona los empleos del sector privado para irse al sector público, es República Dominicana, Ramón, porque aquí un gobernador de Banco Central gana más que el jefe de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El jefe del Banco de Reserva del país gana más que el jefe del Fondo Monetario Internacional. Un senador de República Dominicana gana más que el salario que gana Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Una locura colectiva. Entonces esa sociedad, las sociedades son una especie de familia grande. Su casa funciona como usted y su mamá, como usted y su esposa manejan los recursos que tienen, la educación de sus hijos, la salud de sus hijos, la diversión de sus hijos. Un país funciona como funciona su presidente, su senador, su diputado, su ministro, su viceministro. Sus autoridades. Pero como en el PLD lo que es una pugna de quién se enriquece más, eso se va reflejando hacia abajo. Yo he dicho, la única forma que tenemos con estos 2.750.000 jóvenes entre 18 y 29 años que están sin empleo, es poniéndolo a trabajar. Y por eso hablo que en un gobierno presidido por nosotros, en los primeros 100 días de gobierno, solo con la modernización del Estado crearía alrededor entre 350 a 500.000 empleos para muchachos que estén entre 18 y 32 años. ¿Y cómo, doctor? La modernización del Estado es lo primero. Tú no puedes seguir con un Estado comportándose como si estuviéramos en la década de los 70. Tú tienes que empezar a disminuir una serie de organismos que son microcefálicos que hay en el Estado que no sirven para nada. Doctor, voy a poner un ejemplo. Oiga esto bien, para que usted vea el descalabro que el PLD está conduciendo sociedad dominicana. En el año 1996, el presupuesto general de la nación, así de todo el territorio nacional, eran 26.000 millones de pesos. Y sí se hizo la autopista Duarte, 6 de noviembre, Higüey, Aguacate, López Angostura, bueno, 30 presas. Educación está manejando este año un presupuesto de 172.000 millones de pesos. Es decir, 8 veces lo que era el presupuesto general de la nación en 1996. Un solo ministerio. Un solo ministerio. Y cuando te adentras a lo que está pasando en educación, tú tomas los estudios. De cada 100 muchachos, 4 comprenden la matemática. ¿Está oyendo bien? 17 manejan la gramática, 17 de cada 100. Entonces, queda demostrado que el problema de la educación no eran esos recursos que le han asignado. Porque aquí lo que hay es una competencia de quién maneja más presupuesto. Yo decía ayer en un programa de televisión el tema de los ayuntamientos. Y ponía el ejemplo de mi pueblo. Yo soy de Constanza. Cuando yo era chico en Constanza, recuerdo, la gente que trabajaba en el ayuntamiento usaban unos uniformes azul celeste, con mascarilla, con guante, con gorro. La basura casi no se veía en las calles. Teníamos de esos vehículos que ahora le llaman plataneros, pero los teníamos cubiertos para recoger todos los animales muertos que habían en las calles. Teníamos control de dengue, control de difteria, sarampión, tosferina. Y cuando yo vi esta semana, doctor, que una primera plana de uno de los principales diarios del país decía que el país no tiene condiciones, según la Organización Mundial para la Salud, el país no tiene condiciones para erradicar el dengue. Pero el dengue lo habíamos erradicado en el año 1960 en República Dominicana. En 1959 teníamos una incineradora de basura en la parte alta de la ciudad en el mejoramiento social.
Nosotros teníamos en La Galván un subcentro de salud donde todos los muchachos se iban a vacunar, teníamos el antirrábico, teníamos el Instituto de Mariología, todo eso ha ido desapareciendo en el gobierno del PLD. Entonces esas enfermedades que se habían erradicado en 1960 han vuelto. ¿Por qué? A nosotros, tú eres mucho más joven que yo, pero a nosotros cuando éramos muchachos, todos los años iba una campaña de vacunación a las escuelas. Y nos llenaban una tarjeta. Cuando tú pasabas de octavo a primero, tú no podías ir al bachillerato si en una de esas tarjetas se certificaba que tú no tenías todas las vacunas para evitar que tú fueras a contagiar si tú tenías difteria, sarampión, toferina. Había una orden, había, disciplina, organización. Ramón, tú sabes una cosa, los jueves hasta la prostituta tenían que ir al hospital a llenar una tarjeta y a chequear. Eso se llama un sistema de salud. Después que el PLD llegó al poder, todo eso paulatinamente fue desapareciendo. Entonces, ¿qué necesita el país en este momento? Un cambio por un cambio. Quítate tú para ponerme yo. No. Aquí se necesita un jefe de Estado que tenga criterio. Las provincias, cuando yo hablo en mi Agenda Nacional de Desarrollo que estoy proponiendo, la modernización de las provincias, nosotros estamos a 10 minutos de San Cristóbal si salimos de aquí, tú y yo, y el tránsito nos lo permite. Llega a San Cristóbal y tú no encuentras planta de tratamiento de aguas negras, no encuentras cera, no encuentras contenes, no encuentras un buen cuerpo de bomberos, no encuentras defensa civil, no encuentras hospicio para los viejos. Y hago un paréntesis, me partió el alma antes de ayer, vi una primera plana de un periódico, decenas de viejos que duermen debajo de los puentes en el país. Sí, estamos construyendo una sociedad que ni siquiera hace que sus viejos, después que lo dieron todo por la familia, por el país, por la política, por la ciencia, ni siquiera una vejez digna en el país, porque los PLDistas no han previsto absolutamente nada. Y eso digo con firmeza, no estaban preparados para gobernar este país. Por eso se necesita un jefe de Estado que entienda de entrada, seguramente el 16 y el 17 comienza el plan de reconstrucción económica de emergencia. Y hago énfasis, infraestructuras físicas y infraestructuras morales. Yo estoy proponiendo un plan de volver a la industrialización nacional y estoy proponiendo una exoneración de 20 años para todas las empresas que se instalen en los distintos lugares del país para industrializar los rubros que se produzcan en esos lugares del país. Por ejemplo, Ramón Valdés instala una industria para procesar piña en Cotuí, por ejemplo, que produce mucha piña. Le doy una facilidad de 20 años que usted no tendrá que pagarle un peso de impuesto al Estado, porque me va a generar empleo en la localidad y me va a generar empleo de calidad bien remunerado. ¿Qué va a pasar en la medida que eso comience a reproducirse en distintas partes del país? Va a disminuir el desempleo, por vía de consecuencia va a disminuir la vagancia, va a disminuir la violencia, los muchachos no tendrán tiempo de estar en ocio, porque querrán tener edad para empezar a trabajar en esos lugares. Mejora la seguridad ciudadana, va a mejorar el ambiente, va a mejorar la familia, va a mejorar la economía, lo que se ha hecho. Doctor, vamos a solicitarle su anuencia para hacer una pausa, ya que nos hace enseña para seguir conversando sobre este y otros tópicos interesantes. Conversamos en la mañana de hoy con el doctor Ramón Emilio Concepción en la entrevista central de este matinal 51. Continuamos en esta mañana, en este matinal 51, conversando, interesantísima conversación, con el doctor Ramón Emilio Concepción. Señores, el fantasma de tocar la Constitución. Yo pienso que si nosotros no estamos en el primer lugar, no ocupamos un lugar distante respecto a las demás naciones sobre el país que más ha tocado la Constitución de la República, 38, 39 ocasiones, y todavía el fantasma continúa. El intento que mantuvo en vilo a toda la sociedad con la modificación, la intención del presidente de la República por un periodo más, uno creyó que ya había pasado ese trauma, ese trago amargo y que la sociedad se sentaba a festejar y a seguir impulsando hacia adelante. Pero el tema de la habilitación y el tema de tocar la Constitución, ya por ejemplo, en el caso del presidente Danilo Medina, agotó 2 periodos y nunca más. Es el sistema que nosotros hemos acogido. Sin embargo, hubo propuesta tanto del Partido Reformista Social Cristiano, del expresidente Mejía y movimientos que impulsan y hablan de
de habilitar al presidente, ya no para el 20, pero sí para el 24? ¿Cuál es su punto de vista, cuál es su juicio respecto a este tema? Durante un tiempo, los dominicanos, los últimos 18 meses, vivimos sometidos a una constante presión. Porque una crisis de un partido político, una crisis de dos líderes, uno por volver, otro por continuar, no por criterios ideológicos, ni por luchas programáticas, ni programas económicos, no, simple y sencillamente uno por seguir, el otro por volver. Pero sucede, doctor, que el partido en el que se genera esa crisis es el partido que está gobernando el país. Luego la crisis se hizo nacional, con repercusión internacional, porque recuerde usted que una empresa de estas que se dedican a hacer series en distintas partes del mundo venía a hacer una serie a República Dominicana que iba a invertir 800 millones de dólares, donde iban a recibir dinero los hoteles, el gobierno, los programas de televisión, los camarógrafos, los restaurantes. Se fue porque cada rato veían militarizado el Congreso. ¿Qué piensa la gente? Pues este país está en guerra. Entonces la crisis de dos hombres generaron esa situación que le quitó la paz a los dominicanos. Logra pararse la reforma a la Constitución y ahora vuelven y se meten en el afán de que hay que habilitar a Danilo Medina para el 24. ¿Cuándo es que en el país van a terminar los providencialistas? Porque aquí desde que un ciudadano llega a la presidencia de la República, si hacemos un poquito de historia, desde Lili sin ti se hunde este país, Trujillo sin ti se hunde el país, Balaguer sin ti se hunde, Lionel sin ti, Danilo, Hipólito, y el país no se ha hundido. Lo que sucede es que el liderato político nuestro entiende que el país comienza y termina con ellos. Tocar esa constitución en este momento es devolver la crisis al país, es generar las tensiones que tuvimos hace unos meses. Por Dios, si usted no hizo nada en 12 años gobernando, o hizo algo, porque destrozó todo el aparato productivo nacional, destruyó toda la parte ética y la parte moral de la República Dominicana en los últimos 20 años, ¿para qué rayos quiere volver si gobernaste 12 años y no hiciste nada? Danilo tiene 8 años gobernando y lo único que ha hecho en el país es endeudarse, porque Danilo tomó en 7 años préstamo por 22 mil millones de pesos. Desde 1844 hasta el 2012, es decir, 168 años de vida democrática, el país había endeudado 19.362 millones. Era la deuda histórica. Consolidada del país, hasta el 2012. Pues de 2012 a la fecha, la deuda está alrededor de 46 mil millones. Así que Danilo ha tomado en 7 años más de 22 mil millones. Es decir, lo que se endeudó el país en 168 años, este tomó eso más 4 mil millones de dólares. Odebrecht, Punta Catalina, el desorden institucional que hay. ¿Eso es lo que se quiere reelegir o reeditar de nuevo? Por Dios. Por Dios. Esa constitución no se puede tocar, doctor. Esa constitución hay que dejarla tranquila. Muchos argumentan, no, porque si Hipólito volvió y Leonel está volviendo, Danilo tiene... Señores, Estados Unidos, y esto es importante, sobre todo ustedes que hacen opinión todos los días, el presidente Franklin Delano Roosevelt ganó 4 contiendas consecutivas, desde el 32 hasta el 45, que muere 3 meses de haber sido electo en sus últimas aspiraciones. Pero ahí se daba con ese hombre que coge ese país destrozado por la crisis de 1929. La gran crisis. La gran crisis, la gran depresión, como se conoce históricamente. Y ese hombre en cada proceso electoral sacaba más votos, porque ese hombre empezó el plan de reconstrucción económica de emergencia al que yo estoy haciendo referencia, que aplicaría si llego a la presidencia de la República. Pero ganó 4 periodos consecutivos. Muere a los 3 meses de ganar el último. Y eso hizo que el Congreso norteamericano empezara a ver, tuvimos suerte, decía uno de los senadores, que estos 4 periodos lo gobernó un hombre de la categoría de Franklin Delano Roosevelt. Pero tú te imaginas si esos 4 periodos le hubiesen tocado a un hombre, por ejemplo, como los Bush. De los malos. Entonces en el país tenemos que empezar a que las instituciones están por encima de nosotros los hombres. Los hombres y las mujeres somos aves de paso. Los países deben ser permanentes, deben ser eternos. Y el PLD, que repito, cuando llegó al poder por primera vez, mucha gente, hasta sus adversarios, nos hicimos no la ilusión, pero por lo menos la esperanza de que las cosas podían empezar a mejorar.
fue todo lo contrario. Aquí ha empeorado la justicia, la policía, los militares, las instituciones públicas, el medio ambiente, educación, lo único que tiene es recursos, porque lo único que sirve para hacer negocio, los compañeros y compañeritos comprando solares que cuestan 1 millón y se lo venden a educación en 20, en 25, cogiendo tierra que antes se dedicaban para la producción, ahora la tienen haciendo escuelas, para nada. Porque los muchachos cada vez se están saliendo menos formados con el sistema educativo nacional que hay. Esa constitución, Ramón, que se ha modificado 39 veces, de las cuales alrededor de 37 veces de esas 39 ha sido nada más para poner una reelección más al señor predestinado que le toca gobernar. Inherente al tema de la constitución, o la intención del presidente continuar. Entonces, aquí desde 1960 hasta la fecha no se ha resuelto un problema básico. Oíd bien lo que acabo de decir. Con toda esa propaganda abrumadora que se gobierna magníficamente en los medios de comunicación, en los canales de televisión, en los periódicos, desde el 60 hasta la fecha no se ha resuelto un problema básico de la nación. ¿Para qué quieren continuar en el poder? ¿Para seguirnos destrozando? No, por Dios, basta ya de PLD. Doctor, usted entra a un escenario interno del Partido Revolucionario Moderno, que es un partido del sistema, y que el movimiento de la militancia, un tanto adocenada, no, si se quiere, por formación, no por pensamientos libres ni convicción, sino que es impulsada, empujada, a veces como manada. Usted entra a esa competencia, ¿con qué cuenta y cómo lo hace? ¿Cómo pretende? Yo he estado diciendo que cuando una idea le llega a su tiempo en un partido político, en un país, no hay fuerza que la detenga. Eso es un axioma que me hace afirmar, porque conozco una parte de la historia dominicana y este pueblo, cada vez que ha tenido que dar un salto, el pueblo lo ha dado. Le han fallado sus lideratos, sus dirigentes. Esas mismas bases son las que produjeron el cambio en el año 1962, después de venir de todas esas crisis que se generaron después de la muerte de Trujillo. Los descendientes de esos hombres y de esas mujeres fueron los que generaron el cambio en 1978, los que generaron el cambio en el 96, los que generaron el cambio en el 2004. Entonces, yo pienso que esta decisión, el PRM tiene un momento estelar en la vida pública de la República Dominicana. El PRM tiene que pensar muy bien entre los que estamos aspirando a la presidencia de la República, cuál de esos precandidatos tiene las condiciones, primero, para desplazar al PLD del poder, porque el país no lo soporta más. Y segundo, cuál de esos presidentes no tiene compromiso con ningún sector que no sea el país, el partido y Dios y la familia dominicana. Nosotros andamos por ahí. La decisión la tiene el partido en sus manos. Yo no estoy obligado a vencer, como decía Lincoln, sí a ser veraz. Pero voy a contrariar a Lincoln. Por veraz voy a vencer en la convención del 6 de octubre venidero. La verdad es que interesantísimo, doctor, conversar con usted. Gracias, doctor. Muy agradable. Gracias. Y la verdad es que con el doctor Ramón Emilio Concepción se pueden abordar los temas. No solamente refiere, sino que tiene también respuesta o la solución o su visión de cómo enfrentarlo. De manera que yo creo que el Invítenos a debatir a todos los precandidatos. Eso es. Invítenos al debate. Es un elemento fundamental que ojalá, ahí es que debe derivar, porque en definitiva lo que debe ser es una competencia de propuestas. Claro, de ideas. De ideas. Quien no tiene ningún tipo de propuesta, ¿a qué aspira? Salvo que no sea Quítate tú para ponerme yo. Así es. Y el país está cansado de eso. ¿Cómo no? Señores, nosotros hemos conversado con el doctor Ramón Emilio Concepción. Luego de la pausa, más contenido en este Matinal 51.